Él es de la Comunidad Valenciana, tenéis la inmensa suerte de tenerlo aquí en Valencia, a mí ya me gustaría poder tener un José Ramón Llorente en Barcelona. Él es presidente de la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular. Tiene muchos estudios pues, sobre naturopatía, sobre medicina ayurvédica. Y yo he tenido la suerte, aparte de tenerlo en el primer Congreso de la Excelencia que celebramos en el World Trade Center en Barcelona, he tenido la suerte también de asistir a un curso de él sobre nutrición, porque además pienso que es útil para todos, pero es muy útil en educación. Y es una persona que le preguntas sobre cualquier cosa, te miras y dices, sí, esto es estrés, sin más. Esto es estrés y verdaderamente lo es, sí, porque mira, ves, coincide esto con las rayas de aquí y tal, y enseguida te ha hecho un diagnóstico. Y tiene una cabeza prodigiosa, de verdad, para todo lo que son los temas relacionados con la nutrición. Y cuando presento a José Ramón, me gusta decir que él es colaborador de Discovery de Salud, que es una revista quizá poco conocida, que creo que todos deberíamos conocer. En cuanto a medicina, es la única revista verdaderamente crítica e independiente de todos los intereses farmacéuticos que sabéis que son muchos, ¿verdad? Y también os diré, por lo que respecta a educación, que a mí me sirve mucho para mis tutorías. De ahí saco muchísima información sobre los riesgos de los móviles, sobre los chemtrails, sobre temas del agua, muchas cosas. Os las recomiendo sinceramente porque de verdad que es para hacer una gran labor con los chavales el sacar artículos de ahí. Pues nada, os dejo con José Ramón. Buenos días. Carmen dice que yo veo a la gente y le digo si tiene estrés. Yo creo que estrés tenemos todos, ¿no? El estrés, ahora hablaremos sobre él, es importantísimo porque nos puede sacar de situaciones pues, que requiere que corramos o que nos estimulemos, ¿no? Pero el problema no es el estrés que en un momento dado podemos tener, ¿no? Como la leona cuando va a cazar un animal, ¿no? Que corre, se estresa y sabe que tiene un límite, que como continúe, pues ya es irreversible y se muere, ¿no? Y su instinto le hace parar, obviamente. Pero en el hombre no sucede eso. En el hombre llega a cronificarse el estrés. Y ese sí que es el estrés crónico patológico, es el causante de agotamiento, el causante de multitud de alteraciones funcionales. No olvidemos que el estrés es la liberación por parte del sistema suprarrenal y del sistema cerebral pues, de hormonas como catecolaminas, adrenalinas, cortisona, angiotensinas, aldosterona, renina, etcétera, ¿no? Y cuando esto se hace crónico, como decía, tanto el gasto como la estimulación neuromuscular y neurovegetativa es tremenda. Intentaremos, no sé, que haya unas pinceladas al respecto, ¿no? Para que se conozcan bien, ¿no? Bueno, no sé dónde puedo cambiar. Supongo que aquí no habrá ningún problema para ello. Hablo de unas pinceladas, ¿no? Porque, en principio, aunque me voy a centrar en una parte de nuestro cuerpo, no olvidemos que nuestro cuerpo es una unidad de plan, es una unidad completa en la que no podemos hablar de que nuestro cuerpo sea un cerebro, ni tampoco un hígado, ni unos pulmones o unos riñones o un corazón. Nuestro cuerpo es eso, una unidad de plan constituida por 60 trillones, 100 cuatrillones o muchos trillones de células que, organizadas, pues tienen eso, nuestra función, nuestra vida y nuestro sistema. Vamos a ver si podemos cambiar, supongo que será aquí. ¿Aquí? Vale. Hay muchos factores, obviamente, que influyen en... Perdón, que yo aquí esto no lo puedo ver bien. Factores que modulan nuestra función cerebral y nuestra conducta
por supuesto, vamos a verlo desde el aspecto nutricional. Pero como son muchos los factores que modulan, vamos a hablar simplemente del aspecto nutricional en el apartado, digamos, del sustrato cerebral, del centro neurálgico que gobierna prácticamente la mayor parte de nuestras funciones, ¿no? Si un 35% depende de nuestra genética, ahí no podemos hacer prácticamente nada. Un 65% restante es una cantidad muy importante en la que sí podemos, obviamente, influir para evitar que enfermemos, para evitar que nos deterioremos o que nos degeneremos. Vamos a hablar, en principio, de factores que no son modificables. Son más que evidentes que son un 35% y que no podemos cambiar nuestra raza, ni tampoco nuestro sexo, ni tampoco nuestra edad, ni tampoco nuestra condición fisiológica. Por ejemplo, que hayamos nacido con un solo riñón o que hayamos nacido con una predisposición, disfuncionalidad o cualquier otra alteración, ni tampoco, por supuesto, en principio, nuestra configuración genética, aunque sí podemos degenerarla y transmitirla, obviamente. Vamos a hablar ahora de los factores que sí son modificables. Vamos a hablar en un principio de la importancia que tiene un buen estilo de vida. ¿Qué es un buen estilo de vida? Pues llevar una vida organizada, con unos horarios lo mejor regulares posible, es decir, levantarnos a una determinada hora regular, comer a una determinada hora de una manera regular, hacer un ejercicio regular sin llegar al agotamiento y llevar una alimentación sana y mantener una actitud mental positiva. Muy bien. Esto es básico, es fundamental. Cuando hay un exceso de preocupaciones, cuando hay un exceso de tensiones, hay un exceso de alteraciones o influencias tanto endógenas como exógenas, van a influir en todo nuestro ser y van a perturbarnos, obviamente. Van a producir un aumento del gasto, un aumento de la excitación, etc. En cuanto a la alimentación y nutrición, yo recuerdo que hice en la ponencia anterior una exposición que era de las causas por las cuales enfermábamos, ¿no? Bien, el combustible, obviamente, es el más importante y es el combustible que vamos a meter a través de la boca para que todas nuestras células puedan mantener su función, reproducirse, repararse, etcétera, ¿no? Pues muy bien. Muchísimas personas desconocen que hay una diferencia importantísima entre lo que es la alimentación y la nutrición. Dado que alimentarse es una acción voluntaria, nosotros decidimos qué queremos comer y cuándo, y lo que es la nutrición es algo involuntario y que va a depender de una serie de procesos, tanto mecánicos como químicos, como ahora explicaré. Por tanto, alimentarse, uno decide que quiere alimentarse, que quiere comer y lo mete por la boca. Pero no olvidemos que de la boca hasta el ano es un tubo digestivo que, aunque pasa por dentro de nosotros, todavía no es nuestro interior. Nuestro interior es aquello que consigue, a través del paso del sistema portal y la vía hepática, alcanza la sangre y eso ya es nuestro interior. Luego, podríamos estar hablando de que hay personas que están sobrealimentadas porque se alimentan mucho, meten mucho alimento por la boca, pero malnutridas, porque nuestro cuerpo solo digamos, se nutre de lo que, o mejor dicho, sí, no es de lo que se alimenta, sino de lo que se nutre, de lo que asimila. Por tanto, podríamos asimilar una deficiente cantidad de nutrientes y meter un montón de alimentos por la boca. Luego, la diferencia entre alimentarse y nutrirnos está ahí, ¿no? Y todo ello depende de una buena masticación, de una rotura de las estructuras proteicas y fibrosas en la boca, una quimificación con las diastasas o fermentos salivares que permitan preparar ese alimento para que los jugos gástricos, pancreáticos, hepatobiliares, etcétera, pues siguen el resto del proceso del metabolismo para simplificar, en definitiva, las moléculas de esos alimentos y, bueno, asimilar los nutrientes, en definitiva. Por lo tanto, no olvidemos que cuando hablamos de alimentación y hablamos de nutrición hay unas enormes diferencias. En cuanto
A la epigenética hablaremos luego un poquito, así, algunas pinceladas. Respecto al estrés, que es lo que estábamos hablando al comienzo, este es un elemento que hoy en día pues es difícil poder decir que no hay nadie que no esté estresado. Un estresor exógeno, cualquier preocupación es un estresor. Provoca un estímulo en nuestro sistema suprarrenal principalmente y haciendo que se liberen todas esas hormonas que hemos hablado, ¿no? En una situación de estrés de entrada, se consumen multitud de nutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, coenzimas, principalmente minerales y coenzimas y vitaminas del grupo B, que son fundamentales para multitud de procesos bioquímicos. En cuanto a la actividad física, es importante que esta llevarla a cabo con cierta frecuencia, pero también debemos de considerar que si nos pasamos y excitamos demasiado los músculos, produciremos un efecto evidentemente contrario a lo que se desea, ¿no? Demasiadas también estimulaciones sobre los sistemas que van a liberar más hormonas de estrés y, por lo tanto, más agotamiento. Sin embargo, se ha podido demostrar que si hacemos un ejercicio moderado, por ejemplo, un deporte que no sea competitivo, que no sea, no sé, fútbol, tenis, frontenis, pádel, etcétera, que estás compitiendo con un rival y que te esfuerzas, te excitas y provocas ese estrés, esa hiperestimulación neuromuscular y funcional en todos los aspectos. Se ha demostrado que en esas personas, cuando están excitadas, la cantidad de hormonas de estrés es mucho mayor y, por lo tanto, el gasto en general es mucho mayor. Sin embargo, si hacemos un tipo de deporte o gimnasia moderada, que estimule todas las articulaciones y los ligamentos, tendones, músculos, etcétera, que tonifique, que vitalice y que tonifique todos los sistemas osteoarticulares, vamos a liberar hormonas antiestrés y, por lo tanto, vamos a compensar, vamos a esa excitación a regularla. Por lo tanto, es importantísimo que eso se lleve a cabo. Si somos capaces de, digamos, entender la importancia que tiene en un principio la alimentación y la nutrición, por supuesto, seremos capaces de trasladar en la educación un conocimiento importantísimo que va a contribuir, digamos, para actuar como una medicina preventiva. Y, por tanto, evitaremos multitud de alteraciones y de daños en general en las personas. Vamos ahora, dentro de estas pinceladas, a hablar de algunos factores ambientales que pueden influir, por supuesto, en nuestra salud. Me estoy centrando en lo que va a ser la ponencia, en la parte, digamos, del aprendizaje y, digamos, la atención, la coordinación, las funciones cognitivas y todo lo que está relacionado con la mente, ¿no? Pero sin olvidar que yo voy a hablar de algunos elementos o de algunos fragmentos de un conocimiento que deben de estar integrados en la unidad de plan, en la unidad funcional nuestra, en todo el cuerpo. Lo que pasa es que vamos a ver el aspecto únicamente o cómo influyen todas las sustancias o todas las circunstancias que se generan en torno a lo que es la función propiamente mental, ¿no? Pero no olvidemos que mens sana in corpore sano es fundamental. De lo que se alimenta el cuerpo se nutre la mente. Podríamos decir, se alimenta si nos nutrimos adecuadamente. En cuanto a los metales pesados, podemos hablar del aluminio, del arsénico, del cadmio, del cobre, del mercurio, del plomo y un amplísimo etcétera de ellos. Estos se almacenan, por supuesto, en el tejido nervioso, pueden provocar pérdida de memoria, también alteraciones del lenguaje, de la conducta, irritabilidad del sistema nervioso y una hiperactividad. Esto está demostrado que es así. En cuanto a insecticidas y pesticidas, estos abundan cada vez más. Pesticidas, plaguicidas, fungicidas y un sinfín de fitosanitarios son utilizados en agricultura y estos obviamente se encuentran en la mayor parte de los alimentos que se ingieren cotidianamente, ¿no? Bien, contienen gran cantidad de metales pesados también. Los pesticidas organoclorados tienen especial tropismo por el tejido nervioso, alterando la conducta, la sensibilidad y provocando también una pérdida de memoria. Las dioxinas son sustancias también muy tóxicas y su exposición puede provocar daños irreversibles en el tejido nervioso.
Se encuentran en los derivados del cloro, en la incineración de los residuos compuestos organoclorados y también en los productos refinados del petróleo. En cuanto al glutamato monosódico, este requeriría pues, una ponencia especialmente para él, ¿no? El glutamato monosódico es una sustancia que se empezó a utilizar principalmente en los restaurantes chinos y de ahí pues el síndrome del restaurante chino. Mucha gente iba al restaurante chino y cuando salía, o al cabo de poco tiempo, empezaba a tener dolor de cabeza y tenía náuseas y tenía malestares y tenía, no sé, pues alteraciones, pérdida de memoria, alteraciones cognitivas, es decir, no entendía por qué, ¿no? Afectándoles a unos más y a otros menos, dependiendo de la individualidad de cada uno, ¿no? El glutamato monosódico es un potenciador del sabor, que si hoy ustedes van a cualquier supermercado y miran los envasados, alimentos envasados, pues se van a encontrar en el que figurarán como potenciador del sabor, sin más explicación, o pondrán glutamato monosódico, o pondrá las siglas glutamato GMS, o pondrá también E620 al E625. Claro, la mayor parte, como he dicho, de alimentos lo contienen porque la industria alimentaria lo que le interesa es que el alimento guste y que se repita su consumo para que evidentemente sea rentable. Y obviamente las autoridades sanitarias permiten una cantidad en cada, digamos, tipo de alimento, pero lo que no hacen es controlar la cantidad, la ingesta que una persona diariamente puede tener en su totalidad. Es decir, empezamos por unos snacks, continuamos con unas aceitunas también, o continuamos con tantos alimentos que lo aportan, que al final la suma de todos ellos es impresionante. Se ha demostrado que producen una excitabilidad de tal manera en las neuronas que produce una apoptosis de las mismas. Cuando se han confrontado una neurona con una molécula de glutamato monosódico, inmediatamente se ha excitado tanto la neurona que a los pocos segundos se ha muerto. Es decir, que las destruye. Es decir, es terrible. El problema no sería tomar un alimento que los contuviese, sino la suma de tantos alimentos que lo contienen, ¿no? En cuanto al aspartamo, es un edulcorante artificial formado por ácido aspartico, por fenilalanina y alcohol metílico. Este aumenta la excitabilidad neurológica y la conducta. También la fenilalanina es precursor de la tirosina y cuando ésta se encuentra en altas concentraciones produce también síntomas de ansiedad y a la vez inhibe la acción del triptófano. Saben que el triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina y que evidentemente nos va a provocar daños importantes en el sustrato cerebral. En cuanto a los nitritos, están formados por nitrosaminas, producen disminución del transporte del oxígeno por parte también de la hemoglobina y por lo tanto van a afectar a la función neurológica y vamos, sin ningún tipo de dudas. En cuanto a los factores patológicos, vamos a hablar del segundo cerebro, es decir, que no lo podemos desconsiderar y esto está demostrado que el tubo digestivo tiene cientos de miles de neuronas que han emigrado en los estadios embrionarios, han emigrado al tubo digestivo y que se han quedado ahí controlando un montón de funciones, puesto que, como decía Cervantes en su Quijote, en uno de los apartados en los que su personaje glotón, su personaje, digamos, bajito, lo pone siempre glotón y gordete, y siempre en inferioridad de condiciones porque unos de sus yoes era enjuto, con problemas de úlceras, trastornos digestivos, y evidentemente en esa, digamos, personalización que hace, pues ese yo es la parte, digamos, que a él le gusta pues, tomar ese tipo de alimentos, digamos, irritantes, alimentos afiebrantes, alimentos de alguna manera inadecuados, ¿no? Y en un apartado le dice, amigo Sancho, cuídate mucho comiendo poco y cenando menos, porque el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. Y qué razón tenía, ¿no? Pero hoy conocemos mucho sobre el tubo digestivo y sabemos que
tiene que tener, para que haya una buena salud, una eubiosis. Una eubiosis es una, digamos, función correcta, armónica, óptima. Cuando se producen lo que se llaman disbiosis o disbacteriosis, alteraciones bien por bacterias o bien por bacteroides, pues se produce en ese terreno que debe de tener un equilibrio en lo que es la microflora bacteriana, que está constituida por unas 596 familias de bacterias, conocidas todas ellas, y dentro de ese equilibrio, pues un pH ácido que permita el control, es decir, de la reproducción de otras bacterias o de hongos o de otros, digamos, parásitos que forman parte de esa microflora bacteriana. Cuando se produce esa alteración, con respecto, lo veremos por cifras, de esos 596 componentes que constituyen la microflora bacteriana, el 85% está constituido por las denominadas bifidobacterias, Faecicum, Bulgaricum, Acidophilus, Bifidus, etc., con respecto a los bacteroides, el Escherichia coli, el Clostridium, el Enterococcus fecalis, etc. Muy bien, cuando se dan unas determinadas condiciones por haber tomado, por ejemplo, fármacos como antibióticos o como anticonceptivos o analgésicos o incluso pues antipiréticos o antiácidos, se produce un daño en ese equilibrio, una alteración, sobre todo más todavía con el antibiótico, que produce una destrucción de las bifidobacterias, y esas que son las encargadas de mantener ese pH ácido para que no proliferen otras, pues se alteran, y a partir de ahí se produce primero fermentaciones pútridas en vez de fermentaciones bacterianas. Se producen cambios, alteraciones en la absorción de nutrientes. Luego ya no solamente es lo que comemos y cómo lo procesamos, sino también el estado de nuestra microflora bacteriana. Alteraciones en la biosíntesis de vitaminas y también en la absorción de las mismas. Pero hay un elemento que es un hongo levaduriforme llamado Candida albicans, que es muy oportunista y es muy agresivo en su reproducción a través de su micelio. Esta Candida albicans posee unas garras que se llaman pseudohifas y se adhiere a la mucosa y a la pared del intestino y consigue hacer agujeros y pasar al interior del cuerpo, donde no le corresponde. Es decir, la Candida albicans, ese hongo, debe de estar pues controlado en unas cantidades óptimas, tanto en la piel como en las uñas, como en la mucosa vaginal, como en el tubo digestivo, pero cuando se dan esas circunstancias y ese hongo prolifera y atraviesa las barreras del intestino y pasa al interior del cuerpo, ahí es donde empiezan ya a generarse multitud de patologías, multitud de disfunciones, multitud de alteraciones en el organismo. Como es muy largo la explicación de lo que sería una candidemia, el candidiasis sería una alteración de las unidades de formación de colonia en el tubo digestivo, y una candidemia sería ya cuando ha pasado al interior. Esta es muy inteligente, muy astuta, muy perfecta en cuanto a sus receptores y en cuanto a su capacidad de reaccionar cuando es atacada por los propios anticuerpos anticándida albicans del organismo, y se refugia en articulaciones, se refugia en mucosas, se refugia en órganos huecos y blandos, y bueno, empieza a nutrirse de azúcar, de levaduras, de toda la familia o las formas fructiferadas de los hongos y de otras sustancias como el vinagre, el hierro, etcétera, ¿no? Y bueno, y fíjense el hierro, la importancia que tiene, pues muchas veces hay personas, sobre todo mujeres, que tienen niveles bajos de hierro y piensan que no la asimilan, tomando incluso pues diferentes tipos de hierro, y el problema no es que no lo asimilen en la mayor parte de los casos, sino que son las cándidas que se lo comen. Pero lo más, digamos, fuerte de una candidemia es que estas, refugiadas en sus reductos, son muy gorrinas y producen multitud de metabolitos, multitud de desechos. Entre otros, al, digamos, utilizar azúcares, consumir azúcares, generan altaldehídos, que son fragmentos de alcoholes producidos a partir de la degradación del azúcar en la ingesta de las cándidas, y estos, digamos, interactúan con neurotransmisores, con mensajeros y con receptores, y pueden provocar
crisis de pánico, crisis de ansiedad, pérdida de memoria, falta de atención, dolores osteoarticulares, distensión abdominal gaseosa, perturbaciones hormonales múltiples porque interaccionan interrumpen los ciclos de las prostaglandinas al actuar sobre los ácidos grasos, impidiendo su transformación. Es impresionante, pero nos podemos encontrar que haya depresión, ansiedad, crisis de pánico, oscilaciones del humor, pérdida de memoria, algo que está afectando al sustrato, cerebral, solamente por unos hongos levaduriformes que se han generado en cuanto a proliferación en mayor cantidad en el tubo digestivo y que han pasado a la sangre. Y que lamentablemente dentro del sistema sanitario pues no se hacen analíticas, salvo que uno ya esté, que las cándidas le salgan por las orejas, podríamos decir, porque estas se esconden, como he dicho antes, ¿no? Y hay que hacerlo por analíticas públicas para laboratorios públicos, no públicos, perdón, privados, para que podamos disponer. Son análisis de anticuerpos, anticandida albicans, IgG, IgA e IgM, ¿no? Y esto nos permite conocer si evidentemente hay. No los anticuerpos totales, que es muy importante, siempre saldrán negativos. Los parciales, anticuerpos, anticandida albicans, IgG, IgA e IgM. Bueno, en cuanto a la homocisteína o a la hiperhomocistinemia, esta, obviamente, es una sustancia derivada del metabolismo intermedio de la metionina. En cantidades altas produce excitotoxicidad de tipo neuronal. Promueve también la producción de radicales libres y la apoptosis de neuronas. Vemos también que hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Respecto a la hipoglucemia, vamos a hablar ahora en la siguiente diapositiva. El azúcar es algo que también lo pueden encontrar en multitud de alimentos. Es decir, que miran y hasta el pan tiene azúcar, ¿no? El azúcar es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Un exceso de azúcar va de la mano de una secreción elevada de insulina y cuando esto sucede, el cerebro, estimula la producción en el páncreas, concretamente en los islotes de Langerhans pancreáticos y en concreto en las células beta, que son las encargadas de producir el glucagón y la insulina, se estimulan, produce un estrés sobre ese sistema suprarrenal y a su vez el sistema suprarrenal, el sistema pancreático y el sistema suprarrenal reacciona liberando hormonas, cortisol, aldosterona, angiotensina y otras muchas. Y estas a su vez estimulan en el cerebro la producción o la liberación del ácido glutámico que también provoca una hiperexcitabilidad. Por lo tanto, tenemos una hiperactividad, una hipercinética, sobre todo en niños, que tienen un sistema nervioso que muchas veces está hiperactivo como consecuencia de todo este tipo de alimentos. Hay numerosos estudios norteamericanos principalmente que demuestran sin ningún tipo de duda que la mayor parte de los trastornos de hiperactividad y de episodios violentos que suceden entre los adolescentes se deben al consumo de bebidas y alimentos con un alto contenido en azúcar. Eso es evidente. Ahora vamos a ver factores, entre ellos alimentarios también, que influyen de una manera importantísima en el sustrato cerebral. Las caseomorfinas y las gliadorfinas son péptidos derivados de los lácteos y de los cereales, los cuales estimulan los receptores opiáceos del cerebro y cuando esto sucede se producen reacciones de la conducta en las áreas de dolor y de la recompensa. Son analgésicos, pero también adictivos y además interfieren en la actividad del GABA. El GABA es una sustancia que luego veremos importantísima que induce a las neuronas a la relajación. Bien. En cuanto a las grasas saturadas y los ácidos grasos trans, pues generan hipoglucemia reactiva, alteraciones del metabolismo lipídico del tejido nervioso, lo que provoca alteración de la barrera hematoencefálica y el paso de sustancias productos del estrés oxidativo neuronal, con lo cual más daños.
Al prejuicio ya conocido de las grasas trans se le añade además, o se le debe de añadir además, que generan confusión y un cerebro más pequeño. Se ha demostrado que todas las personas, ya en los animales y personas que consumen un exceso de ácidos grasos trans, el cerebro de ellos es más pequeño, no se desarrolla o se reduce. En cuanto a la nutrigenómica, une dos áreas. Por un lado, la nutrición y, por otro lado, la genética, lo que determinará la individualidad bioquímica. Personas, por ejemplo, que comen lo mismo tendrán respuesta diferente frente a enfermedades. La nutrigenómica nos permitirá personalizar más todavía para obtener resultados óptimos. Esto es lo último que se está estudiando y que se está aplicando en digamos, las conductas, en las enfermedades, en los trastornos, en las disfunciones, etc. Hasta hace no mucho se pensaba que nada de lo que una persona hace en su vida sería transmitido biológicamente a sus descendientes. Lo que antes pensábamos que no, pues hoy se ha demostrado que sí lo son. Estudios diversos, entre ellos los que se hicieron sobre los supervivientes de la hambruna holandesa de 1994, saben que hubo, pues bueno, por parte de diferentes países un bloqueo de todas las vías marítimas a Holanda para evitar que los alemanes pudieran acceder y con ello supuso, pues bueno, el que no entraran alimentos suficientes y que la población holandesa sufriese una gran hambruna, ¿no? Bueno, pues como consecuencia de ello se demostraron que los cambios en el ADN de los hijos y de los descendientes de toda esa generación fueron extremadamente terribles, ¿no? Luego, sí influye evidentemente la alimentación en nuestra genética. Los cambios epigenéticos son aquellas alteraciones que, por supuesto, afectan al ADN, que no implican modificación de su secuencia de bases, sino a través de la alteración de la secuencia temporal de dicha actividad. En cuanto a las alteraciones o factores hormonales, hoy en día la mayor parte de los alimentos que se consumen contienen hormonas. Las carnes están fuertemente hormonadas, los lácteos, carnes y sus derivados, los lácteos y todos sus derivados, ¿no? Sabemos que un vaso de leche, por ejemplo, ya de forma natural, sin ningún tipo de, digamos, adicción hormonal, va a aportar 46 tipos de hormonas distintos. A partir de ahí, pues si estudiamos un poco cómo se conduce en las unidades de formación o lo que serían las unidades de producción lechera, lo que se llaman vacas, ¿no? Es decir, unidades de formación de producción de leche, pues es impresionante. Pero claro, hoy no voy a hablar de la leche porque eso es un tema aparte. Pero sí les puedo recomendar algo. En la revista Discovery de Salud, en el número 84, en el apartado de reportajes, pueden ver un artículo que escribí ya hace un tiempo, en el que es el resumen de 815 estudios científicos de los mejores centros de investigación de este mundo, que además de una manera inconexa y de una manera imparcial demuestran que la leche y sus derivados producen más de 300 enfermedades asociadas a su consumo. Entre ellas, por citar dos, osteoporosis y cáncer. A partir de ahí, ustedes cuando lo lean, pues ya deciden si quieren continuar tomándola. Ahora vamos a ver la utilidad de los nutrientes en la actividad cerebral, aunque muchos de ellos tienen actividad, como he dicho antes, en la totalidad de nuestro cuerpo. Le digo que pueden ser unas pinceladas de algunos aminoácidos, algunos oligoelementos o de minerales o de vitaminas importantes para que vean cómo influyen. Es decir, nosotros somos química, bioquímica, ¿no? Bueno, pues esa bioquímica, que es la que Linus Pauling aproximadamente en los años 60 demostró a toda la, digamos, pues, el mundo científico, hoy es en día la nutrigenómica, ya se estaba haciendo entonces, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver cómo influye cada uno de los componentes del sustrato bioquímico nuestro, en este caso en el cerebro. La fenilalanina, a partir de la fenilalanina se puede sintetizar tiroxina. Es muy importante como precursor directo tanto de la dopamina como la norepinefrina. Los dos estimulan la agudeza mental. Por otra vía también se puede convertir en fenilalanina, una sustancia que mejora el estado de ánimo, como se ha podido demostrar. El S-adenosin
metionina se genera a partir del aminoácido L-metionina y el ATP, que es la ingestión también de SAM. El ATP sabe que el adenosin trifosfato es la energía mitocondrial. En nuestras células poseen unas mitocondrias, algunas células tienen 1000, 2000, incluso más, ¿no? Un hepatocito, por ejemplo, tiene, imagínense, como 2000 centrales nucleares de producción de adenosin trifosfato o ATP, ¿no? Bueno, pues esa producción de ATP se ve, digamos, implícita con la toma de esta sustancia y mejora o la altera en función de las cantidades como fluctúen. Esto mejora, por supuesto, el estado de ánimo y es esencial para la síntesis de dopamina, norepinefrina, epinefrina y serotonina. Nuestra forma de pensar, de sentir y de ser, podríamos decir que está condicionada por estos 4 neurotransmisores principales y, por supuesto, por neuropéptidos, por hormonas en su conjunto que hacen que ese sustrato tenga una forma de, digamos, estimular y de conducir y de hacer reaccionar a todo nuestro organismo en su conjunto, ¿no? El 5-HTP o el 5-hidroxieletriptófano. Esta sustancia, evidentemente, ya ha pasado la barrera hematoencefálica, se ha transformado a partir del triptófano y es ya precursor directo de la serotonina. Esta, por supuesto, es lo que hace que tengamos un estado de ánimo óptimo, ¿no? Es un compuesto derivado del triptófano, es un punto más, como he dicho antes, avanzado de la vía de formación de la serotonina y con la administración del 5-HTP se puede evitar el paso limitante que supone la enzima triptófano hidrolasa. Esta enzima puede ser inhibida por factores como el estrés, por ejemplo, una insulinoresistencia o una deficiencia de vitamina B6 o de magnesio, como luego veremos en cuanto a la vitamina B6 o lo que es la piridoxina. La L-glutamina es una fuente de energía para el cerebro. La transformación de la glutamina en ácido glutámico es llevada a cabo por el cerebro después de atravesar la barrera hematoencefálica. Es una potentísima fuente de energía para la mente. En cuanto al ácido aspartico, junto al ácido glutámico, está presente en el cerebro con mayor frecuencia que los demás, desempeñando una destacada actividad en el mantenimiento de las funciones cerebrales. Podríamos hablar como una sustancia que actúa como un neurotransmisor excitador, junto con el ácido glutámico. Es también un transmisor y un estimulador cerebral en su conjunto. En cuanto a la glicina, es un neurotransmisor inhibidor también en el cerebro. Tiroxina. La tirosina es sintetizada a partir del aminoácido fenilalanina, precursor de importantes neurotransmisores como la dopamina, norepinefrina, epinefrina y la levodopa. Por lo tanto, las funciones de estos neurotransmisores dependientes de este aminoácido son esenciales y son vitales. En cuanto a la serina, es un constituyente de las proteínas cerebrales de las cubiertas nerviosas, que son también importantísimas. La taurina, esta la habrán visto muchas veces en bebidas isotónicas o en bebidas estimulantes y mucha gente piensa que es una sustancia estimulante y no lo es. Es todo lo contrario. Regula la excitabilidad, proporciona efecto tranquilizante, ¿no? Actúa como, podríamos decir, un neurotransmisor inhibidor en el cerebro. En cuanto al GABA, el GABA es el ácido gamma-aminobutírico, una sustancia que biosintetiza nuestro cerebro a partir del ácido glutámico y que, obviamente, podríamos hablar de que es una sustancia que induce a las neuronas a la relajación. Sin GABA, pues muchísimos niños principalmente, muchísimos adolescentes, tienen una hiperactividad. Cuando incorporamos este aminoácido, cuando nutrimos adecuadamente ese terreno, se produce un efecto como de sedación, como de tranquilidad, como de eso, de apaciguamiento, ¿no? Dicen, ha cambiado, ¿no? Mi hijo ha cambiado de forma espectacular, ¿no? Es decir, antes tenía una excitabilidad, antes tenía una, pues eso, estaba siempre moviéndose, ¿no? Esa hipercinética, ¿no? Y ahora está mucho más tranquilo, está mucho más concentrado, está mucho más
consciente y atiende y, bueno, pues eso, alerta y todas las cositas, ¿no? Digamos, alivia la ansiedad, actúa como una esponja absorbiendo el exceso de adrenalina y subproductos tóxicos asociados a la situación de estrés, ¿no? El GABA induce a las neuronas, por supuesto, a la relajación. Vamos a ver el siguiente. Ornitina. Protege la actividad nerviosa porque junto con la arginina convierte el amoníaco en urea. Fosfatidilserina, ese es uno de los componentes más importantes dentro de lo que es el sustrato cerebral. Fosfatidilserina y fosfatidilcolina son sustancias grasas y no olvidemos que prácticamente incluso más del 60% de nuestro cerebro es materia grasa, ¿no? Aunque no es un aminoácido puro, es un componente de este importante fosfolípido, que es el aminoácido serina. Es determinante para la integridad y la fluidez de las membranas celulares. Estimula la liberación de varios neurotransmisores en el cerebro. Podemos darnos cuenta de su importancia si tenemos en cuenta que nuestro cerebro está flotando en ácidos grasos esenciales y fosfolípidos, uno de los cuales es la fosfatidilserina. Actúa como un detergente biológico para nuestro cerebro, proporcionando flexibilidad a las membranas celulares y, por supuesto, a las neuronas. Y ahora vamos a pasar al capítulo de las vitaminas, y sobre todo dentro de las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que se desgastan con más facilidad y que algunas de ellas no se almacenan. Muy bien. Vamos a ver la utilidad que tienen dentro de nuestro sustrato cerebral. Vitamina B1. Facilita la conversión de la glucosa en combustible. Sin ella, el cerebro disminuye su actividad, provocando fatiga, depresión, irritabilidad, etc. No olvidemos que antes he expuesto que en una situación de estrés se consumen muchísimas más vitaminas, minerales, oligoelementos y aminoácidos, como ya dije, pero en cantidades que podríamos suponer de no menos entre 5 y 8 veces, incluso de 5 o 7 veces más, ¿no? Que en una situación normal. Esto es como ir en un vehículo a una determinada velocidad y aumentarla, ¿no? El consumo de combustible será mayor. Pues lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Estas sustancias que producen son, coenzimas que actúan como biocatalizadores de reacciones e interaccionan con otros componentes para provocar, a su vez, más reacciones, se agotan y son necesarios en muchas más cantidades, ¿no? La vitamina B3 es una vitamina que verán la importancia que tiene. Hay muchos trabajos, editados de Abraham Hoffer, que fue un psiquiatra, profesor en la Universidad de Stanford en Palo Alto, junto con Linus Pauling, que hizo numerosos estudios y que, concluyó, es decir, lo que sería la psiquiatría ortomolecular, en el que multitud de patologías, disfuncionalidades o alteraciones cerebrales se podían tratar con esta vitamina. Pero claro, es una vitamina que no es patentable, es patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, el hecho de no ser patentable no va a ser utilizada ni promocionada por ningún centro de investigación que dependen, digamos, de laboratorios farmacéuticos y que estos viven gracias a sus patentes y que lo que les interesa es utilizar sus patentes, obviamente. Esto no es patentable, esto es patrimonio de la humanidad. Pero la vitamina B3 o niacinamida, llamada también niacinamida, es una vitamina que ha obtenido muchísimos resultados, muy buenos resultados, desde oligofrenias, esquizofrenias, hebefrénicas o maníaco-depresivas hasta situaciones de suicidio múltiples junto con otros nutrientes. En cuanto a trabajos relacionados con la investigación de nutrientes por deficiencia, llevados a cabo por Abraham Hoffer y su equipo, se pudieron demostrar que muchísimas personas que biopsiaban sus cadáveres que se habían suicidado, se encontraban que los niveles de niacinamida, así como los niveles de magnesio encontrados en su médula y en su sangre, eran bajísimos, con lo cual demuestra que tienen una enorme importancia. Yo me he encontrado con numerosos casos de personas, luego hablaré al final de la vitamina B12 o la cianocobalamina, ¿no? Pero numerosas personas que, aparentemente tienen una buena estabilidad emocional, tienen una buena, relación familiar, social, económica y, sin embargo, tienen pensamientos suicidas
o agresivos o hacia sí mismos o hacia los demás, ¿no? Personas dicen, oiga, estoy sintiendo últimamente la necesidad de tirarme por el balcón o no sé, tengo que apartarme, ¿no? de los balcones o tengo que no conducir porque voy conduciendo y tengo, no sé, pensamientos de estrellarme o cuando veo cuchillos de coger y cortarme el cuello o cortárselo a alguien, es decir, también, ¿no? Entonces, y no sé por qué, yo no tengo ningún problema, no sé qué me ocurre, ¿no? Pero me está pasando esto por la mente desde hace un tiempo, ¿no? Y estoy asustado o asustada, ¿no? Bien, pues la mayor parte de los casos es una deficiencia de vitamina B12 o vitamina B6 y de magnesio, de minerales. Es decir, estamos hablando de un sustrato nutricional, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, nutrientes, en definitiva, que, vuelvo a insistir, no son patentables, ¿no? Anoche vi en el telediario una noticia de que el CIS, Centro de Investigaciones, ha diseñado una cápsula con nutrientes específicos para evitar problemas cardíacos. Decía, no, es que son nutrientes importantes. Bueno, no sé, yo creo que llevo ya 40 años utilizando coenzima Q10, utilizando la vitamina E, utilizando aminoácidos y utilizando vitamina C y utilizando la L-carnitina para tonificar, vitalizar el corazón y el resto del organismo, ¿no? Nutrientes de ese tipo, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, en cuanto a la vitamina B1, cuando el gobierno norteamericano convenció al gobierno chino de que el arroz se podía consumir sin su cascarilla, su cáscara, que eso no tenía ninguna utilidad, ¿no? Y era mejor pues tomar la parte, digamos, del grano, la parte interna, que era donde estaba el valor nutricional, ¿no? Y al cabo de unos años, la mayor parte de la población de China empezó a tener polineuropatías múltiples, ¿no? O sea, el beriberi, el famoso beriberi, las polineuropatologías, ¿no? Bueno, una simple vitamina resolvió el problema, ¿no? Podríamos recordar pues los marineros, ¿no? Cuando viajaban y pues muchos de ellos no volvían porque padecían el escorbuto, ¿no? Se resolvió pues con limón, es decir, vitamina C, vitamina C. Fíjate que muchísimas patologías hablaríamos de ellas que se han resuelto. La pelagra, ¿no? Por ejemplo, otra patología realmente pues que afectó pues a Europa de una manera importante, ¿no? Se han resuelto con vitaminas, pero después ya nadie habla de ellas. ¿Por qué? Porque no son patentables, no son comerciales en ese sentido y además curan de verdad la enfermedad o la disfuncionalidad que puedan tener, ¿no? Vamos con la siguiente. Vitamina B6, la piridoxina. Es una vitamina muy importante, todas lo son, pero esta es muy importante dentro de lo que es la función. Es la vitamina del sueño, la vitamina de la paz interna, la vitamina de la relajación. Tiene dos vías dos rutas metabólicas, una la de la dopamina y otra la de la serotonina. Es decir, a partir de esta materia, es una materia precursora de dopamina y de serotonina, lo cual tenemos dos neurotransmisores que son fundamentales, ¿no? Para nuestro equilibrio emocional y nuestro equilibrio mental, ¿no? Es vital para el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso. Como coenzima, sustancias como la dopamina y la serotonina dependen de esta vitamina, que también es importante. El ácido fólico, que es la vitamina B9, es también muy importante, pero bueno, para que puedan tener una pincelada, su estructura ya facilita información sobre su importancia. Tiene 3 componentes, un anillo de pterina adherido a una molécula de PABA, que es el ácido paraminobenzoico, y una molécula de ácido glutámico. Es de vital importancia. De hecho, para las mujeres que van a quedarse embarazadas o quieren quedarse embarazadas, es importante que se tome antes de quedarse embarazada, porque cuando se entera ya se ha formado en el estadio embrionario el tubo neuronal. El tubo neuronal se puede quedar abierto, se puede producir la espina bífida, se pueden producir una serie de alteraciones que justamente con la aportación de esa vitamina puede resolverse, puede evitarse, ¿no? Esta es la vitamina B12 que hablaba antes, ¿no? Su deficiencia ha sido asociada a graves efectos como psicosis, pérdida de memoria, confusión, irritabilidad, deseo de suicidio, etc. Pero también es, fíjese, la única vitamina hidrosoluble, la única de la familia del grupo B,
que el organismo siempre está intentando captarla, absorberla, y la única que se almacena, porque una deficiencia de la misma puede provocar tantas alteraciones que el propio organismo dice, o la almaceno, no sea cosa que un día me falte, y entonces, vamos, no pueda controlarme de ninguna manera, ¿no? Por lo tanto, es una vitamina que, aunque se hagan analíticas y aparezcan unos valores más o menos, digamos, dentro de los parámetros convencionales de normalidad, siempre es importante que la tengamos por encima de esos parámetros. Y, por supuesto, podemos doblarla hasta incluso 20 veces más las cantidades que hay establecidas como normales, ¿no? Y no pasa nada, porque aunque se almacene, no se llegaría a desbordar y provocar, es decir, los almacenes no podrían incluso dañarse ni provocar daños de ningún tipo, ¿no? Bien. Y, por otro lado, la vitamina C juega un papel importante en la conversión de la dopamina y la norepinefrina, ayudando al organismo a asimilar un mineral particularmente importante para el cerebro, como es el hierro y, por supuesto, el oxígeno, que con el sistema se va a aportar, ¿no? En cuanto a los ácidos grasos omega 3, de esto podríamos hacer otra ponencia, es enorme, ¿no? Podría decirles que su deficiencia está considerada en general en todo lo que son las funciones del cuerpo como la cuarta causa de muerte en Estados Unidos estadísticamente. Es una de las sustancias que no biosintetizamos. O sea, así como hay personas que sus genes les permite, a partir de una materia orgánica, poder biosintetizar cualquier sustancia que el cuerpo precisa, ya quedan cada vez menos en el planeta, nosotros, los occidentales, hemos ido perdiendo esa capacidad y ya tenemos, por ejemplo, la vitamina C, no la podemos biosintetizar, vitaminas del grupo B, muchas de ellas no las podemos biosintetizar, 8 aminoácidos que se denominan esenciales porque no los podemos biosintetizar, y tenemos los ácidos grasos omega 3 y omega 6 que tampoco los podemos biosintetizar, entre otras sustancias. Pero justamente estas sustancias son tan importantes. Fíjense que hablamos antes de que aproximadamente el 60% de nuestro cerebro es materia grasa. Bueno, pues la mayor concentración de omega 3 en la fracción DHA, está EPA y el DHA, de DHA se encuentra en el cerebro y en los ojos. Es decir, y estos, obviamente, están ojos y cerebro muy relacionados, ¿no? Entonces, evidentemente, ya que son las ventanas del cerebro por las cuales recibe una información y la transforma. Los ácidos grasos, otra de las, por ejemplo, de las consecuencias que la cándida, cuando hablábamos antes de la candidemia, puede, digamos, producir, es que incluso tomándolos, los ácidos grasos, por ejemplo, el omega 3, tiene unos mecanismos formando parte, podríamos decir, de las membranas citoplasmáticas que están constituidas por fosfoglucolípidos, y la parte lipídica, el estrés oxidativo, la daña, y la renovación de esa parte lipídica es importantísimo. Fíjense, el no disponer de ese ácido graso podría originar una alteración de la membrana que la haga vulnerable, de tal manera que radicales libres oxidativos, como por ejemplo el oxígeno singlete, que es uno de los más frecuentes, pueda atravesar esa membrana hematoencefálica, celular, y pueda provocar un daño en todo el citoplasma, en las organelas, en el citoplasma, en la membrana celular y, por supuesto, en el ADN y en el ARN. Entiéndase con ello que puede producirse cáncer como consecuencia de que ese ácido graso no ha hecho una parte de sus funciones. También, obviamente, es materia precursora, esos ácidos grasos, de multitud de hormonas. Con lo cual, si no disponemos de esa materia precursora, pues muchísimas reacciones hormonales no se van a producir, no se van a llevar a cabo, y vamos a tener una desestabilización hormonal también, ¿no? Un ejemplo también en cuanto a los omegas 6, que son los dos jefes de fila, los dos primeros jefes de fila de los omega 3 y los omega 6, el EPA y el DHA, y el lo que sería el GLA, ácido gamma linolénico. Este
es precursor de prostaglandinas de la serie PG1 que se transforman en sustancias a su vez precursoras de estrógenos, de progesterona, de otras hormonas. Y estos son de cadena larga y son muy complejos, ¿no? Una deficiencia de estos podrían originar pues multitud de alteraciones en neurotransmisores, en las funciones cerebrales y receptoras. También son útiles para el deterioro cognitivo y para el mantenimiento y reparación de las membranas celulares que se deterioran como consecuencia del estrés oxidativo, como había dicho, ¿no? Vamos al siguiente. El hierro. Además de ser útil para la síntesis de varios neurotransmisores, el cerebro requiere una gran cantidad de oxígeno. Sin él no podríamos funcionar de una manera efectiva. Por lo tanto, el hierro juega un papel fundamental para su transporte. Una deficiencia de hierro podría ser por una deficiencia en la ingesta o también, como hablábamos antes, no olvidemos que yo cuando hablaba de la cándida, se me ha olvidado decir que hoy en día estadísticamente podríamos hablar en Occidente de que un 65% de las mujeres las tienen, candidemias, y un 45% de los hombres también. No estoy hablando de una candidiasis vaginal, estoy hablando de una candidemia. Entiéndanse que una candidiasis vaginal es una alteración también de ese equilibrio de la microflora vaginal, pero no es una candidemia. Una candidemia es cuando ha pasado ya la sangre. Y por último, y con ello ya concluyo, el zinc. Su deficiencia puede provocar depresión, irritabilidad, enlentecimiento mental y trastornos emocionales. Y con la Z hemos llegado al final de lo que es la ponencia. Muchas gracias por su atención. He dicho que iban a ser unas pinceladas, y vamos cortitos de tiempo también, ¿no?